¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esto que es una revisión más de las etapas del Tour de France. Realmente estamos muy emocionados el día de hoy porque tuvimos la mejor etapa de lo que va del recorrido. Sin duda la mejor etapa, por muchas razones. Por el recorrido, fue un recorrido realmente hermoso, realmente difícil, pero de ese recorrido que se disfruta, alta montaña. Un sprint muy pronto que pelearían obviamente los favoritos para esa clasificación, pero mucha montaña, muchos ataques. Por ahí Richard Carapaz nos hacía esperanzarnos. Valentin Parent-Pointré de pronto veíamos que podía pelear la clasificación del líder de la montaña, del rey de la montaña, pero bueno, fueron muchas emociones el día de hoy. No quiero contarles el desenlace tan pronto, pero sin duda la participación y la figura de Tadej Pogačar sin duda que es de remarcarlo, de ponerlo en los libros de historia, de poner pósters en las paredes. Es una cátedra de ciclismo la que nos regaló el día de hoy Tadej Pogačar. La competencia en sí, veíamos gente por todos lados, mucha gente. Realmente ahí nos hace pensar que el ciclismo es un deporte realmente de masas, en la que los protagonistas y el público están muy cerca. Realmente podemos ver cómo la gente literalmente les cierra el paso, pero obviamente deben de tener mucho cuidado, mucho respeto por los ciclistas, que no nos cansaremos de decirlo aquí y en otros lados donde lo hemos escuchado, que respeten a los ciclistas, no los toquen, déjenlos pasar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. No se exacerben los ánimos. Entiendo yo que están muchos minutos, muchos incluso días esperando el paso de los ciclistas, pero bueno, no nos pongamos en peligro en un espectáculo que realmente se ve muy poco en otras circunstancias. El ciclismo es único y por eso nos encanta tenerlo aquí, nos encanta compartirlos. Y bueno, vámonos a la jornada, porque realmente estuvo impresionante, estuvo muy entretenida. Estoy muy emocionado de poderles platicar la jornada número 14 del Tour de France. Un recorrido de 155.3 kilómetros de Mulhouse a Le Markenstein. Este recorrido decíamos ayer, 3 cotas de primera categoría, una cota de segunda categoría, un sprint intermedio a 12 kilómetros de inicio de la competencia. Y bueno, íbamos a encontrarnos, por ejemplo, con este primer ascenso de primera categoría en Grand Vallon, 21.6 kilómetros al 4.8%. Después vendría el Col du Page, un ascenso de 9.8 kilómetros al 4.8. Luego el Vallon d'Alsace, 9 kilómetros de ascenso al 6.9, para terminar en el Col du Hague, previo a la línea de meta en el Markenstein. Este Col du Hague eran 11.2 kilómetros de ascenso al 7.2. Realmente el último kilómetro y medio al 10.3 de pendiente, que ahí es donde Tadej Pogačar nos regaló este recital. Pero bueno, vámonos por partes. De entrada, del kilómetro 0, un aguacero que les cayó a los competidores. Realmente un aguacero que pudimos ver en las imágenes. De inicio del kilómetro 0, ahí algunos kilómetros adelante se podía por fin quitar este chubasco que les cayó con toda una lluvia torrencial que nos hacía pensar que pudiese estar así toda la competencia. No lo fue, sí en algunas partes finales con lluvia, lo que hizo más interesante y más peligrosa el recorrido, la competencia. Pero esto realmente a mí me impresionó en la forma en que llovía justo al inicio de esta jornada. Y bueno, decíamos, en el sprint intermedio Jasper Philipsen pasaba primero, 25 puntos, Mads Pedersen pasaba segundo, 20 puntos, y Max Canter tercero, sumaba 16 puntos. La clasificación del Maillot Vert se queda con Mads Pedersen de líder con 397 puntos. Se acerca ahí muy de cerca Jasper Philipsen con 361 y Biniam Girmay 347, y Tim Merlier se queda con 307 puntos. No lo hemos visto del todo bien a Tim Merlier, y empezaban a buscar el primer ascenso a Grand Vallon. ¿Qué equipo más podría ser el que pudiese poner el paso, el que controlara la competencia? El UAE con Tim Wellens al frente. Empezaban a
colocar cierto ritmo, pero ni más ni menos que Richard Carapaz comenzaba un ataque junto con Ben Healy y se armaba una fuga bastante interesante. Bruno Armirail también se metía en esa fuga junto con George Stenhauser del EF Education Easypost. 3 corredores del EF se ponían en esta fuga, 3 corredores del Visma, Campenaerts, Armirail y Jorgensen. 3 corredores del 1X Mobility que dieron pelea hasta el final de la competencia, con los 2 hermanos Johannesen y Skarset, el corredor noruego. El Ineos también tenía 3 corredores en esta fuga: Timen Arensman, Tobias Foss y Egan Bernal, el colombiano. Movistar tenía 3 corredores también en esta fuga: García Pierna, Romo y Rubio. El Bora tenía a Cattaneo y a Tratnik. El Decathlon solo a Aurélien Parent-Pantré, el hermano de Valentin Parent-Pantré. Entonces teníamos también un corredor del Caja Rural, un corredor del Total Energies, el corredor del Groupama, Guillaume Martin, el de Lidl Trek, Quinn Simmons, este corredor, el Capitán América que no se cansa de estar en las fugas. Ya lo decíamos, Valentin Parent-Pantré del Soudal Quickstep, del Lotto Intermarché, Lennart Van Evel, del Bahrein Victorious Antonio Tiberi y del Tudor Mark Hirschi. Realmente 16 corredores en esta fuga que se irían en busca de los puntos de montaña. Y en el primer puerto de montaña, Gran Balón pasaba primero. El trabajo lo hacía Ben Healy para Richard Carapaz. Se veía que estaba trabajando para su jefe de filas, pero ahí les comieron el mandado en 2 ocasiones o 3, ahorita vamos a revisarlo bien. Valentin Parent-Pantré les comía el mandado y pasaba primero, realmente con más punta de velocidad, el corredor francés, que les robaba los puntos de la montaña, los primeros lugares, y se hacía con estas clasificaciones. Valentin Parent-Pantré pasaba primero, seguido de Richard Carapaz en este Gran Balón. Valentin Parent-Pantré sumaba 10 puntos y Richard Carapaz sumaba 8. Ben Healy sumaba 6 puntos. Tobias Johannesen 4 y Anders Johannesen sumaba 2 puntos. La clasificación, de repente veíamos que Valentin Parent-Pantré en la clasificación de la montaña se acercaba a Tadej Pogačar con 28 unidades, Tadej Pogačar con 42 en este primer paso. Nos íbamos al siguiente ascenso, al Col du Page. Este ascenso de 9.8 kilómetros al 4.8, y nuevamente Ben Healy poniendo el paso. Einer Rubio de pronto veíamos que se unía a este pelotón cabecero, a este grupo de punta, en el que también tuvo muy buena actuación por ahí casi hasta el final del recorrido. En el Col du Page volvía a pasar primero Valentin Parent-Pantré, robándole los puntos a Richard Carapaz. Sumaba 5 puntos el corredor francés, 3 Richard Carapaz, 2 Tobias Johannesen, y Einer Rubio, que lo decíamos que se reunía con este grupo cabecero, se hacía con una unidad. Y de pronto veíamos que se acercaba Valentin Parent-Pantré a 33 unidades con Tadej Pogačar, sumaba 33, con Pogačar tenía 42 en ese momento. Vámonos al Balón de Alsace, 9 kilómetros de ascenso al 6.9. Ben Healy seguía poniendo la cara al viento para su jefe de filas Richard Carapaz, y Valentin Parent-Pantré volvía a pasar primero en este Balón de Alsace, en este puerto en el que sumaba 10 unidades. Richard Carapaz volvía a pasar segundo, Tobias Johannesen pasaba tercero, sumaba 6 unidades, Einer Rubio, que sumaba 4, y Ben Healy. Y entonces sí, veíamos que Valentin Parent-Pantré le robaba la clasificación de la montaña virtualmente. Sumaba 43 unidades por 42 de Tadej Pogačar, y se hacía hasta ese momento con la camiseta de lunares rojo. Y de ahí nos íbamos hacia el último puerto de montaña, el Col du Hag, 11.2 kilómetros de ascenso al 7.2. Y aquí fue donde Richard Carapaz de pronto veíamos que atacaba con una mirada realmente de decisión
para alcanzar la victoria. Quería realmente tener una victoria el día de hoy por todo lo que significaba esta jornada, por el escenario que estábamos viviendo, pero sin duda el corredor esloveno Tadej Pogačar, el campeón del mundo, el líder de la competencia, no lo dejaría hacer. Y a falta de 8.1 kilómetros de ascenso, Tadej Pogačar lanzaba su ataque final, su ataque demoledor. Pero ojo, no le veíamos muy buena cara el día de hoy a Tadej Pogačar. Se le veía un rostro bastante fatigado, con mucho cansancio en el rostro. Pero aún así tuvo que ponerle la cara al viento e irse en solitario al más puro estilo, el más poderoso. Realmente vemos a un corredor poderosísimo, con una fuerza impresionante, con un paso demoledor, conquistar estas colinas, conquistar estas etapas de alta montaña. Su victoria 125 para Tadej Pogačar. Veíamos a Isaac del Toro sufrir un poco en este último ascenso, en esta última cota, sobre todo en esta línea de meta volante, y de pronto veíamos que se podía recuperar y podía llegarle al grupo conformado, al grupo de dos corredores, de Paul Seixas y Jonas Vingegaard, que trataban de perder el menos tiempo con respecto a Tadej Pogačar. Veíamos a Tadej Pogačar disfrutar de la llegada, realmente una ovación que pudimos sentir, que pudimos vivir a través de las imágenes, y que Tadej Pogačar sin duda lo vivió en carne propia. En sus declaraciones posteriores decía que esto era realmente emocionante, que se le ponía la piel chinita de ver a tanta gente, a tanta afición que lo animara y que pudiese estar ahí cerca de él en esta edición y en esta etapa tan importante, y vaya, de las mejores etapas. A falta de 600 metros veíamos a Isaac del Toro arrancarles y hacerles el sprint a Jonas Vingegaard y Paul Seixas. Dejaban atrás al corredor danés Jonas Vingegaard. Paul Seixas seguía la rueda de Isaac del Toro y pasaba Isaac del Toro, el mexicano, segundo en la línea de meta, seguido de Paul Seixas, el francés, que se hace con el suéter de mejor joven en esta clasificación por el Maillot Blanc. Ya lo decíamos, la victoria número 125 para Tadej Pogačar, más líder que nunca. La clasificación general, bueno, pues continúa Tadej Pogačar y amplía su ventaja sobre Jonas Vingegaard. Ahora está el corredor danés a 4:30. Remco Evenepoel veíamos que sufrió de repente ahí en el ascenso en el Col du Hag. Lograba mantener su tercera posición a 5 minutos 4 segundos de Tadej Pogačar. Paul Seixas a 5:19, Juan Ayuso a 5:22, Florian Lipovic a 5:44, Isaac del Toro con este segundo lugar que logra el día de hoy, bueno, logra subir un lugar en el escalafón de la clasificación general y ahora se encuentra séptimo a 5:50. Vamos a ver si puede recuperar más posiciones el corredor mexicano. En los puntos ya lo decíamos, Mads Pedersen 397, Jasper Philipsen 631 y Vivian Girmay 347. En la clasificación de la montaña, la más interesante del día de hoy, Tadej Pogačar en este final logra recuperar su suéter de lunares en la clasificación de la montaña con 52 puntos, seguido de Valentin Parent-Pointré con 43 unidades, Richard Carapaz, que estaba ahí muy cerca, 38 puntos. Y el nuevo líder de los jóvenes, Paul Seixas, se sitúa en la primera posición, se desbanca a Juan Ayuso, el corredor de Lidl Trek, por 3 segundos, y Isaac del Toro a tercera posición a 31 segundos. Bueno, estuvo realmente interesante la jornada de hoy, realmente muy emocionante, y seguramente el día de mañana, en la jornada número 15, tendremos más emociones porque todavía tenemos alta montaña. El día de hoy el recorrido tuvo una elevación acumulada de 3.941 metros. El día de mañana este dato está más interesante porque serán 4.098 metros de desnivel acumulado. Un recorrido de 184 kilómetros
de Champagnol a Plateau de Soleil-Son. Este último ascenso fuera de categoría, ni más ni menos que 11.3 kilómetros al 9%. Vamos a ver en este ascenso al final de esta jornada cómo se desarrollan las cosas. Vamos a ver si la fuga, vamos a ver si Tadej Pogačar, vamos a ver si Jonas Vingegaard, no lo sé, vamos a esperar a que mañana nos den más emociones los corredores y estas figuras que realmente dignas de ver, dignas de respetar, dignas de seguir. Así que ya lo saben, aquí nos vemos mañana, suscríbanse, denle like, quiero mandarles saludos a todos nuestros amigos en todas las latitudes que nos vean, en Hidalgo, en Toluca, en Mérida, en Tijuana, en Londres, quien está viendo allá en Londres, un saludo, un abrazo, un beso, que disfrute el viaje y aquí nos vemos la próxima. Ya lo saben, las mejores revisiones aquí en su canal de ciclismo Jorge Durán Cycling o en Facebook, la página de Facebook Ciclismo Total UCI. Síganos y denle like y compártanos. Nos vemos hasta la próxima.